Son las 7 de la mañana, 49 minutos. Luis Carlos, leemos en semana.com que un juez de Estados Unidos ha anulado un fallo contra un colombiano que estaba condenado. Ha pagado 25 años de cárcel y quedó en libertad bajo fianza a cambio de $1. Fue acusado de participar en el asesinato de un turista en Nueva York y se va a tener que someter a un nuevo juicio por este hecho. Y lo tenemos en la comunicación de Caracol, don Johnny Encapié. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver si se mejora la comunicación con este colombiano. ¿Se sabe lo que significa, Carlos, pagar? Ahí lo tenemos, sí. ¿Johnny? Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, señor, me imagino que está feliz. Súper feliz. Bueno, ¿y por qué la justicia de liberarlo bajo fianza con $1? No, originalmente el juez me quería soltar de una ahí en la corte, pero como tenía una orden de deportación para regresar a Colombia, entonces ellos, para asegurar que no me deportaran y podrían tomar la decisión a un juez de inmigración, me dieron la fianza de $1 hasta que ellos podían aclarar esa situación y después me soltaron unas horas después. Bueno, en la sentencia realmente anulan el fallo que lo había condenado a usted por un asalto que se presentó en un andén del metro. Y entonces, ¿qué sigue de aquí en adelante? Porque ya llegaron ellos a la conclusión, el juez de la Corte Estatal, Eduardo Padró, que Encapié, usted no había estado involucrado en ese crimen. En ese momento, ¿usted qué hacía? En ese momento yo estaba saliendo con mis amigos a una discoteca cuando todo esto ocurrió y yo ni siquiera estaba en el área. Y ellos vinieron a mi casa y me sacaron de la casa y me llevaron al precinto y me forzaron, me pegaron y no me creían que yo le estaba diciendo la verdad. Y yo le decía, repitiéndole que yo no tenía conocimiento de nada, pero como aquí en ese tiempo muchos de los policías eran americanos, no había latinos ni afroamericanos, por la mayoría en el departamento de policía, y entonces había mucha discriminación y racismo, y siendo un colombiano ellos no querían oír la historia mía para nada, y esa fue la única evidencia que utilizaron para condenarme. Claro, pero una evidencia falsa. Pero usted confesó, usted firmó una confesión de que sí había participado en esos hechos. Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque yo estaba, básicamente me asustaron, yo tenía miedo por mi vida, que me iban a matar, yo tenía 18 años de edad, era mi primera vez confrontando a un policía, nunca tenía un problema con la ley, nunca me han arrestado en el pasado, nada. Yo era un muchacho en ese tiempo que me acabé de terminar el bachillerato y apenas estaba disfrutando de la vida, y iba a empezar una vida nueva y estaba ya listo para entrar a la universidad, y de un momento a otro viene un policía que tiene más de 20 años trabajando con el departamento de policía en experiencia, y le va a decir a uno que lo va a matar, y le está dando golpes detrás golpes, y yo llorando. ¿Usted qué cree que yo voy a hacer? Yo quería salir de ahí, yo quería que eso se acabara. Yo quería regresar con mis padres. Ellos me estaban prometiendo que si yo hubiera firmado esa confesión y yo admitiera todo, que ellos me iban a regresar inmediatamente en un carro a mi casa. Y cuando hice eso me di cuenta que todo lo que ellos me hicieron fue una mentira. Claro. Johnny, 25 años en prisión. ¿Usted piensa demandar? ¿Por qué se demoró tanto tiempo la justicia en dejarlo en libertad o concederle la libertad? Pues en este momento la cosa más grande que se tiene que uno hablar y tiene que uno pensar es que ¿por qué la fiscalía o un policía pone tanto esfuerzo para condenar a alguien, para procurar a alguien, y no ponen el esfuerzo para investigar la inocencia de uno? Y eso es muy triste, porque si esto me pasó a mí, esto le puede pasar a cualquier otra persona, no solamente aquí, pero por el mundo entero. Y entonces en este momento yo solamente quiero disfrutar de mi vida, con mi familia, quiero vivir tranquilamente y voy a coger todo paso a paso. Ya después, cuando sigo con mis abogados con esto, vamos a ver qué hacemos.
Johnny, su caso no es único en Estados Unidos. En el 2013 contábamos el caso de James Bain, un hombre que estuvo 35 años en la cárcel por un delito que no cometió. Al final aparecieron unas pruebas de ADN que confirmaron que él no tenía nada que ver con los crímenes que se le imputaron y le dieron una millonaria indemnización, varios millones de dólares. A usted le quitaron 25 años de su vida. ¿Usted cree que eso tiene precio? ¿Usted recibiría millones de dólares en compensación o lo que sucedió ya no tiene solución? No, todo hay una solución. Yo sé que todo esto pasó por una razón, todo esto tiene un propósito. Como te dije, hay pasos para eso, pero en este momento yo no estoy pensando en nada de eso. Yo solamente, como te estaba diciendo antes, solamente quiero disfrutar de mi vida, de mi familia, y cuando llego a ese tema, lo voy a hablar con mis abogados. Pero todas esas puertas están abiertas. Johnny, fueron 25 años de injusticia. ¿Cómo hizo para controlar sus pensamientos, para calmar el deseo de venganza, de rabia, de impotencia que tenía dentro? ¿Cuál fue su refugio? Johnny, con fe, ¿dónde se refugió? Con fe, con mucha oración, con educación y con el apoyo de mi familia. Eso básicamente fue lo que me ayudó mucho para mantener mi sanidad dentro de la prisión. Johnny, hablemos de su vida en la cárcel, 25 años. ¿Cómo era esa prisión? ¿Estaba en una celda individual? ¿Era de máxima seguridad? ¿Qué relación tenía con los otros reclusos? ¿Realmente es una cárcel totalmente distinta a las que estamos acostumbrados en Colombia o se presentan problemas también de hacinamiento, promiscuidad, amenazas, dueños de patios, etcétera? Eso es totalmente igual. Cada departamento y estado aquí en los Estados Unidos corren las prisiones totalmente diferentes, tienen leyes diferentes. Como en Colombia tú sabes que tenemos departamentos y aquí en los Estados Unidos tienen estados, pero en cada estado, como en cada departamento, tiene su propia ley. Y en las prisiones que están de acuerdo en su estado, ellos corren las prisiones en diferentes maneras con diferentes pólizas, y unas prisiones son más violentas que otras son más rígidas que otras, pero básicamente yo no le desearía esto a nadie. Yo no creo que la prisión es un sitio que va a corregir a alguien. Es más que una prisión, lo que hace es oprime a alguien, porque en realidad no hay justificación para uno decir, cuando una persona sale de la prisión, esa persona se ha rehabilitado, esa persona ya está listo para regresar a la ciudad como un ciudadano colombiano o un ciudadano americano. No, la prisión, el departamento de prisión no hace nada de eso. La persona sale de la prisión con mucha rabia, sin educación, no sabe cómo conseguir empleo. Entonces la única cosa que la mayoría de las personas que van a hacer cuando sale de la prisión es volver a cometer un crimen. Y todos los ciudadanos en cualquier país deberían de preguntarse una cosa: si uno va a tener una persona que acaba de salir de la prisión como vecino de uno mismo, uno como lo quiere, un vecino con educación o un vecino sin educación, porque eso va a hacer una gran diferencia en la reintegración de esa persona a la sociedad. Johnny, esta mañana en el programa hablábamos de que en Colombia existe un deseo infinito de irse a vivir fuera del país. 90% de los colombianos quisiera trabajar por fuera de Colombia. Usted en prisión, en medio de todo ese momento difícil, de esa injusticia que le tocó vivir durante 25 años, ¿sintió algún tipo de arrepentimiento por haber migrado a los Estados Unidos? Pues a mí me trajeron aquí mis padres cuando yo era un niño, mis padres trabajaron durísimo, ellos estaban buscando una vida mejor, donde no había violencia, no había tanto problema como en la época del narcotráfico en Colombia, y yo no los puedo culpar a ellos, yo los amo mucho a ellos, porque ellos me han dado a mí todo el cariño y amor y el apoyo que yo tengo. Pero en el tiempo que yo viví en Colombia, en el tiempo que yo en las escuelas y me criaron allá,
yo tengo muchos recuerdos y amo mucho a mi país, amo mucho a mi tierra y quiero regresar. Yo quiero que todo el mundo me acepte con los abrazos abiertos, pero a la misma vez yo amo este país. Este país es muy lindo, por lo tanto que la gente que no conoce este país y pueden hablar de este país ofrece muchas oportunidades que otros países no ofrecen. Y entonces, sea un colombiano o sea un chino o sea un africano, hay oportunidades en este país que en los países de nosotros no ofrecen, que le pueden ayudar a otras familias para salir de las tristezas y circunstancias que están viviendo en este momento. Dígame, Johnny, ¿qué hacía a los 18 años en Estados Unidos? ¿Por qué se fue? ¿Se fue con sus padres? ¿Y qué tipo de actividad ejercía? ¿Y por qué cree que lo confundieron precisamente? ¿Y por qué lo confundieron? No, básicamente eso fue un caso muy publicado en ese tiempo y ellos estaban tratando de recoger a todo el mundo que salió esa noche y en ese proceso por accidente me recogieron a mí y no me creyeron de lo que yo estaba diciendo y eso fue como el proceso de la confesión falsa pasó y me condenaron por eso, pero yo en ese momento yo era un muchacho que estaba estudiando, estaba en bachillerato, acabé de terminar, estaba listo para entrar a la universidad y yo estaba viviendo una vida muy sana y tenía aspiraciones y objetivos como cualquier otra persona. Claro, pero ¿por qué se había ido? ¿Se había ido con sus padres a estudiar o era legal o ilegal? No, que entrar a este país. Sí, al entrar a Estados Unidos, ¿usted estaba como legal o como ilegal? No, yo tenía mi tarjeta de residencia. Aquí todos entramos legalmente. Johnny, estar 25 años en la cárcel cuando una persona es culpable, pues es muy duro, pero cuando una persona es inocente se convierte en toda una pesadilla. ¿Cuál fue quizá ese día o esa noche más complicada, más difícil para usted que tiene ahí instalada en su mente, en su memoria? Hay tantas, en realidad hay muchas memorias malas que en realidad no quiero hablar, ahora que estoy afuera no quiero volver a pensar en eso, quiero poner eso en el pasado porque hay mucho sufrimiento, ¿me entiendes? Uno está separado de su familia, los guardias con el abuso que tienen con uno y uno tratando de estar muy avispado, uno tiene que estar avispado en ese tipo de mundo para no dejar que nadie lo trate de manipular, que nadie trate de coger ventaja de uno y yo fui una persona que yo tomé el esfuerzo de estudiar, de conseguir una maestría en la prisión, de volver a facilitar y enseñar y ayudar a los demás presos que estaban ahí. Entonces yo utilicé el tiempo mío muy positivo, pero eso fue duro, eso no fue fácil y no muchos de los presos hacen eso porque la mayoría de los presos gastan el tiempo saliendo al patio, haciendo ejercicios y viendo televisión. Entonces es una cuestión de la decisión que uno quiere tomar en su vida cuando uno está preso para empezar a preparar hacia su libertad. Johnny, ya mirando hacia adelante, de las primeras cosas que usted hace es salir, le compran unas camisas, unos jeans con su familia en una tienda de ropa para poder estar de nuevo en la vida civil. Pero ¿qué es de las cosas que más le ha sorprendido después de 25 años y recorrer esas mismas calles que abandonó en plena injusticia? Pues yo les digo esto, la primera cosa que no podía creer que tenía dinero en efectivo y pude comprar algo por mi propia cuenta, porque en la prisión uno no puede tener dinero en efectivo aquí en los Estados Unidos, todo se lo deducen de su cuenta para uno comprar algo de la comisaría. Entonces eso fue algo en donde me sentí muy bien y poder caminar libre. Ayer yo estaba caminando en las calles de Manhattan, viendo la calle 42, Times Square,
y era un día súper precioso en el medio de toda la gente y nadie sabía básicamente por qué yo estaba ahí, porque todo el mundo estaba en su propio mundo. Eran pocos que podían reconocerme, pero todo el mundo estaba enfocado en sus trabajos y todo, y entonces eso era muy lindo, muy bueno, y yo le doy gracias a Dios que poco a poco yo voy a ver muchas más cosas que me va a empezar a atraer la atención mía desde que estoy aquí afuera. Johnny, háblenos un poco de usted. ¿Quién es? ¿Pudo establecer en sus 25 años una relación afectiva? ¿Tiene hijos? Sabemos que hizo una maestría en la cárcel en teología. ¿Quién es? ¿Quién es Johnny? Johnny es una persona que, gracias a Dios, que la educación sobre la maestría me ayuda a realizar que hay muchas personas que necesitan ayuda en este mundo, y la historia mía es un ejemplo de que como nadie me quiso ayudar a mí en el principio, y yo nunca me rendí en escribiendo cartas y tratando de comunicándome con todo tipo de personas para que me ayudaran hasta que al fin recibí esa ayuda. La maestría mía se enfoca en ministerio, y la palabra ministerio no significa específicamente que uno tiene que estar trabajando en una iglesia. El significado del ministerio es una persona que quiere ayudarle a la gente en los hospitales, a los presos adentro de las prisiones, a la gente enferma, a los niños, a los drogadictos, a cualquier grupo de personas que usted cree que necesita una ayuda. Ese va a ser su ministerio. Entonces, cada persona en este mundo no es perfecto. Todos tenemos problemas y todos necesitamos ayudas. La diferencia es que unos no quieren preguntar por la ayuda, no piden la ayuda, y los otros sí. Y sería un mundo mejor si la gente tendría una mente más abierta y sin barreras, sin discriminaciones y racismo, para ayudarnos a todos, porque todos somos humanos, sin importar el color de nuestra piel, porque al fin del día todos sangramos el mismo color y todos venimos del mismo Dios. Entonces todos tenemos y necesitamos la misma atención de ayuda. Óigame, Johnny, usted ya aprendió a manejar un celular, ya sabe lo que es WhatsApp, ya sabe qué es Netflix, ya vio todas esas cosas que han cambiado, por supuesto, en 25 años. Me he dicho, yo creo que usted se quedó en el Betamax. Sí, en el VHS, en el era de los beepers y todo, pero poquito a poquito estoy aprendiendo todo eso. Johnny, háblenos un poquito de la importancia de la esperanza. Usted pensaba que iba a morir en prisión y algo lo hizo voltear la página, su familia, su fe. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es difícil. Cuando uno tiene esperanza en ese principio, etapa de la vida de uno no sabe qué le va a pasar a uno tiene mucho miedo. Es un mundo totalmente nuevo para uno, y yo sobresalí como siendo inocente en la prisión alrededor de personas que eran totalmente culpables. Entonces yo no sabía si yo iba a vivir de un día a otro, pero yo le doy gracias, como te estaba diciendo, que para mí, y yo se lo digo a todo el mundo, aunque creen en Dios o no, ¿ok? Las cosas pasan por una razón, y es para que la gente empiece a reconocer que uno mismo no puede hacer las cosas solo. Nosotros no somos dioses, nosotros no lo sabemos todos, y por eso yo vuelvo y repito que necesitamos ayuda de los demás. Y cuando nadie nos quiere ayudar en ese momento, especialmente en momentos con los míos, que yo estaba metido dentro de una celda de 8x10, solo encerrándome cada noche, la única persona que yo podía enfocarme y pedirle ayuda cuando no la tenía era Dios. Y ese apoyo, ese amor que yo recibí me ayudó a voltear la página para enfocarme y seguir caminando hacia arriba y adelante. Johnny, esta semana hemos estado hablando mucho de las cárceles en Estados Unidos, pues porque aquí tenemos 2,2 millones de presos, es el 35% de la población carcelaria del mundo, y resulta que el presidente Obama ha decidido liberar a por lo menos 6,000 que habían estado cumpliendo penas menores, sobre todo por
posesión de drogas. Y lo que dicen aquí es que las cárceles están llenas de personas que no son un peligro para la sociedad, personas en muchos casos inocentes o que no tienen medios para defenderse bien. Usted que estuvo 25 años en la cárcel, ¿cuál es la naturaleza de los presos que están allí? ¿Estamos tan llenos de personas que no son peligrosas, que no deberían estar ahí? Yo te digo algo, que en el sistema estadounidense es un crimen lo que están haciendo muchas personas injustamente. Todos los días están construyendo más y más prisiones para ayudar el sistema de la economía acá. Y hay gente que, aunque cometen un crimen, le dan una sentencia excesiva. Entonces, si roban un carro, digamos, la sentencia del carro tal vez es una sentencia de 1 año o 2 años. A una persona le están dando una sentencia de 5 o 10 años. Y eso también pasa, no importa, con los cargos de otros crímenes también. Todo porque la gente necesita trabajos aquí. Y mucha de la población también que están entrando son gente que tiene problemas mentales, porque han cerrado muchos hospitales y centros mentales que no, el gobierno no está asistiendo con las finanzas en esos departamentos. Entonces la población aquí en los Estados Unidos de la prisión ha cambiado mucho y hay una mezcla de muchas personas y es un sistema muy injusto. Finalmente, Johnny, quisiera preguntarle, usted ya nos manifestó anteriormente que su sueño era regresar a Colombia, que esperaba ser bien recibido y comprendido. ¿Lo puede hacer libremente? ¿Puede salir del país o tiene que recibir la autorización del juez? Yo no necesito la autorización de nadie. Ayer están en el consulado, ya están en el promedio de darme un nuevo pasaporte y darme todos los procedimientos que necesito para regresar a Colombia, y si Dios quiere yo pienso estar ahí para las Navidades. Y ya me están diciendo que muchas estaciones de televisión y otras de radio, todo quieren yo salgo del aeropuerto y que me quieren recibir con los brazos abiertos. Entonces eso va a ser una emoción muy grande para mí, porque desde hace 25 años yo no estaba en mi país, mi tierra, que yo lo amo y lo quiero mucho, y espero poder disfrutar con todos mis compatriotas allá cuando yo llegue. Es la historia increíble de Johnny Hincapié, 43 años hoy, desde los 18 años preso en una cárcel en los Estados Unidos, en Nueva York. 25 años de cárcel, condenado por un crimen que no cometió, el asesinato de un turista en Nueva York en una estación de metro. Ya ha recuperado su libertad, un hombre que le sirvió la prisión para meditar, para acercarse a su Dios, para ser mejor persona, para preparar su futuro, pensando en que algún día se haría justicia. Y así lo gritó cuando salió de esta prisión. Y cualquier parecido con las cárceles colombianas, por lo que él relata, por lo menos en esta prisión en donde estuvo, es pura coincidencia. ¡Qué horror! Aquí se han dado casos de muchos condenados siendo inocentes, que han pagado 5, 6, 7 años y muchos más por un error de la justicia. No pasa solamente en Colombia, sucede en los Estados Unidos, el sueño americano de muchos latinoamericanos y países en desarrollo. Darío, por eso en muchos estados de Estados Unidos reconsideraron el tema de la pena de muerte, porque se dieron cuenta que no era un sistema infalible, que muchas personas inocentes resultaban condenadas y que seguramente estarían llevando a la silla eléctrica a muchas personas sin, digamos, justicia.